Antes que nada, cabe la aclaración de que el tutorial siguiente está enfocado y orientado a alumnos de tercer año del secundario. Por lo tanto, la teoría está adaptada para ese nivel de matemática, lengua, literatura y demás conocimientos y habilidades que puedan tener los alumnos en ese ciclo. Por lo tanto, no son tutoriales aptos para alumnos que estén cursando alguna ingeniería o demás. Buenas. Hoy analizaremos un circuito en serie, aplicando los conocimientos que ya vimos, que es ley de Ohm, ley de Kirchhoff, sumatoria de resistencia, ley de potencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a aclarar. En la asociación en serie, la corriente que entra es la misma que la que sale. En cambio, existe cierta caída de tensión en cada elemento y, lógicamente, la suma de las tensiones parciales es igual a la tensión total. Es decir, se van a cumplir las siguientes propiedades. 1. La intensidad que circula por todas las resistencias o componentes en un circuito en serie es la misma. Hay una sola intensidad o una sola corriente, porque es un circuito en serie. Hay un solo camino para llegar del positivo al negativo. Es decir, la intensidad total del circuito va a ser igual a la intensidad de la resistencia 1, de la resistencia 2, de la resistencia 3, etcétera, etcétera, etcétera. 2. También podemos decir que la suma de las tensiones parciales, es decir, la caída de tensión que va a tener cada elemento, es igual a la tensión total aplicada. Es decir, la tensión que aplica la fuente de alimentación, la pila, la batería, etc. Aquí aplicamos la ley de Kirchhoff de tensiones. Ahora, veamos este circuito que tenemos aquí. Una fuente de alimentación de 12 voltios. La resistencia 1 de 2 kΩ y resistencia 2 de 4 kΩ. Tendremos que hacer la suma de resistencia, que en un circuito en serie, que ya vimos, aplicamos la fórmula, reemplazamos y tenemos este circuito equivalente, en donde la resistencia total va a ser de 6000 ohm. Calculamos la intensidad del circuito, aplicamos la fórmula, reemplazamos con los valores y nos da que la intensidad del circuito sería de 0,002 amperes. Ahora bien, ya calculamos la intensidad del circuito. Nos queda calcular la caída de tensión y la potencia de cada una de las resistencias o componentes. La calcularemos mediante la ley de Ohm y la ley de potencia. Analizaremos la resistencia 1. ¿Qué sabemos de esta resistencia? Que vale 2000 ohm, que la intensidad que la atraviesa es de 0,002 amperes. La tensión de la resistencia 1 todavía no la sé y la potencia tampoco. Aplico la fórmula para calcular la tensión, que es tensión de la resistencia 1 va a ser igual a intensidad de la resistencia 1 por la resistencia 1. Reemplazo los valores y obtengo que la tensión aplicada a la resistencia 1 va a ser de 4 voltios. Ahora calcularemos la potencia. Aplico la fórmula que ya vimos anteriormente. Nos queda potencia de la resistencia 1 igual a
tensión de la resistencia 1 por intensidad de la resistencia 1. Reemplazo, calculo y tengo que la potencia de la resistencia 1 es de 0,008 watts. Estos serían los datos que yo conozco de esta resistencia. Analicemos la resistencia 2. Su valor ohmico es de 4000 ohm. La intensidad que circula es la misma que en la resistencia anterior, es decir, 0,002 amperes por la propiedad de los circuitos en serie. La tensión aplicada la desconozco y la potencia también. Calculo la tensión, aplico la fórmula, reemplazo por los valores y obtengo que la tensión aplicada a esa resistencia es de 8 voltios. Ahora calculo la potencia, aplico la fórmula, reemplazo los valores y nos da que la potencia de la resistencia 2 es de 0,016 watts. Estos serían los datos completos de esa resistencia. Ahora analicemos la fuente de alimentación. Es una fuente de alimentación de 12 voltios de corriente continua. La intensidad que entrega es de 0,002 amperes y la potencia por el momento la desconozco. La calculo aplicando la fórmula de potencia, reemplazo por los valores y nos queda que la potencia de la fuente de alimentación es de 0,024 watts. Estos serían los datos de ese elemento, ese componente o la fuente de alimentación. Aquí tenemos el circuito y vamos a ver cómo podemos aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones, que es la ley que se puede aplicar en este tipo de circuito. Nos va a quedar que la tensión de la fuente menos la tensión de la resistencia 1 menos la tensión de la resistencia 2 tiene que ser igual a 0. Reemplazamos por los valores y nos da que los 12 voltios de la fuente de alimentación van a ser consumidos por los 12 voltios que consumen la resistencia 1 y 2, cumpliéndose la ley de Kirchhoff de tensiones. Ahora analicemos las potencias. Aplicando la ley de conservación de energía o ley de potencia, la fórmula que nos queda es potencia de la fuente, que como es una fuente de alimentación entrega potencia, menos potencia de resistencia 1 menos potencia de resistencia 2. Debería ser igual a 0. Es menos potencia de resistencia 1 porque es un elemento, un componente que consume potencia. Reemplazamos por los valores, calculamos y nos da que la potencia, que es de 0,024 watts que suministra la fuente, menos la potencia de ambos componentes, que es 0,024 watts, si sumamos eso nos da 0, por lo cual se cumple la ley de potencia. Aquí tenemos el circuito con todos los datos. ¿Para qué nos sirve esta información? Esta información nos está diciendo lo siguiente. Primero, que la fuente de alimentación suministra 12 voltios, que debe entregar una determinada potencia, que en este caso es 0,024 watts, y la intensidad de 0,0024 amperes. Que la resistencia 1 es de 2000 ohm, debe soportar la corriente 0,002 amperes, la tensión aplicada de 4 voltios y la potencia de 0,008 watts. Aquí es donde tendríamos que ir al datasheet de la resistencia y ver qué potencia es la que está en el mercado fabricándose para la resistencia. Es decir, si fuéramos al datasheet, veríamos que la potencia mínima de una resistencia de carbón es de 0,25 watts.
Como yo necesito que la resistencia soporte 0,008 watts, la resistencia que más se adapta en cuanto a la potencia es la resistencia de 0,25 watts. También sé que la resistencia 2 debe ser de 4000 ohm, soportar esa corriente, la tensión aplicada de 8 voltios y la potencia de 0,016 watts. Por último, que las pistas del PCB o los cables deben soportar 0,002 amperes. Esta información es fundamental a la hora de adquirir los componentes, para realizar el circuito, evaluar las protecciones que deba utilizar, etcétera, etcétera, etcétera.